Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de las Gracias, Padre Pío de Pietrelcina, San Pío X, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios y a la Virgen nos pudimos reunir en el día de hoy, que era mi mayor deseo de poder compartir con ustedes en este mes de noviembre lo que fue la vida del Padre Pío en relación con las almas del purgatorio. Realmente son de estas cosas en el Padre Pío que no deja de deslumbrar, de sorprender. Un hombre de Dios de otro segmento, increíble por el espíritu, que algo ya hablamos en el sermón. Vamos a ver el corazón que tenía el Padre Pío, es decir, el alma sacerdotal que lo llevaba a ir siempre por nuevas conquistas espirituales, y después lo que fue la interacción con las almas del purgatorio, con ejemplos muy concretos, con apariciones muy particulares y con pedidos de esas almas al Padre Pío. Lo primero que vamos a hacer es recordar juntos la doctrina sobre el purgatorio, a saber, su existencia. En segundo lugar, en qué consiste el purgatorio, para en tercera instancia ver cómo se pueden ayudar a las almas del purgatorio. Y en un segundo bloque ya nos detendremos en lo que fue el Padre Pío, con los recuerdos de su niñez, el ofrecimiento que él hace por las almas del purgatorio como sacerdote, las luces que tuvo en la oración, la interacción con las almas del purgatorio, poniendo varios casos, y ya por fin entonces después para la conclusión. Una charla que espero que les ayude mucho a crecer en el amor a las almas del purgatorio, y esto me refiero a la intercesión que podemos hacer por ellas. Lo que toca a la doctrina católica consta en las Sagradas Escrituras, pero no está revelado de manera explícita, sino el purgatorio está revelado implícitamente. Y como no está de manera explícita, clara, literal, ahí surgen los evangelistas, tan bíblicos, entre comillas, y por eso lo niegan, porque no encuentran la palabra purgatorio, pero claramente está el concepto, y por eso se dice que implícitamente está revelado. Encontramos en San Mateo, el primero de los 4 evangelistas, que trae las palabras de nuestro Señor. Si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Por lo cual se da a entender que algunas culpas serán perdonadas en este siglo y en el venidero. Y como quiere en otro lugar, dice el apóstol, el fuego probará cómo será la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño, empero se salvará, pero como a través del fuego.
Bien vale la pena que recordemos la teología dogmática sobre lo que toca a la distinción entre las culpas, también llamadas ofensas, o las penas, también llamadas deudas. Ustedes recuerden que el pecado, la falta voluntaria contra la ley de Dios, conlleva un desprecio de esa ley, como si nosotros, saliendo de la capilla, encontramos un semáforo en rojo y yo desprecio la ley de tránsito y lo paso igual, pero por desgracia la policía estaba en la otra esquina. Hay un desprecio que se llama una culpa, una ofensa, y hay una multa, una deuda a pagar, una pena. En el orden espiritual, cuando pecamos, despreciamos la ley de Dios. No importa, yo hago lo que quiero, pero tengo que entonces saldar esa falta. Tengo una pena, una deuda para con Dios. La absolución sacramental que se recibe en el sacramento de la penitencia, me perdonan todas las culpas, todas las ofensas de las que yo estoy arrepentido. Pero no necesariamente, y acá está el meollo, se me van a perdonar todas las penas o todas las deudas contraídas por esas culpas. ¿Y de qué depende el perdón de todo? Depende, en el sacramento de la penitencia, del dolor, como uno se confiesa. A veces uno puede ver que en vez de escuchar una confesión de mis culpas, es más bien un relato de lo que yo hice, un recuento, pero no una verdadera compunción, dolor, pena. Evidentemente que ya esa confesión no me va a borrar todas las penas. En segundo lugar, la falta del propósito de enmienda. Cuando uno ve que se repite la misma falta. No hay un esfuerzo serio, concienzudo. Entonces, ¿se me van a perdonar las deudas? Parte sí, pero algo quedará. Por eso la Iglesia enseña en su doctrina que después de confesados y de haber recibido la absolución y tener la penitencia que me da el sacerdote y que me ayuda a seguir borrando esa deuda, debemos voluntariamente agregar oraciones, sacrificios, penitencias, algunos ayunos o mortificaciones en el comer, limosnas que cubren la multitud de los pecados y las indulgencias, que ahora en este mes son fundamentales para estas pobres almas que están en el purgatorio. Las indulgencias. Esta es nuestra capilla, nuestro oratorio. Aquí se pueden ganar, como saben, la extensión durante todo el mes de noviembre por la Sagrada Penitenciaría. Aprovechen para ofrecer por las almas del purgatorio. De modo que de la existencia vamos ahora a la esencia. ¿Y qué es el purgatorio? Es el purgatorio el lugar donde van las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que, sea que le han quedado algunas culpas de pecados veniales que no estaban arrepentidos, aquel que murió el gusto a mentir, a decir malas palabras, a ser grosero, indelicado, aquel que no quiso terminar de morir, o aquel que le quedaron algunas deudas de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Así pues, se nos dice que es las penas satisfactorias que se sufren por los pecados
siendo atormentados, como dice la Iglesia, enseña la Iglesia, por el fuego. ¿Qué decía San Agustín? Las almas después de la muerte son penetradas de un fuego ardentísimo que la mente humana no puede concebir. Y agregaba, aunque este fuego está destinado a purificar las almas, sin embargo, es mucho más doloroso que cualquier cosa que se pueda soportar en la tierra. Santo Tomás enseña que es el mismo fuego del infierno que las quema a las del purgatorio y a las del infierno, ya que el purgatorio es el lugar más cercano que hay al infierno. Hay santos que enseñan y dicen, el fuego de la tierra fue hecho para iluminar y calentar. El fuego del infierno, oscuro, está hecho para quemar y castigar. Santa Francisca Romana, 1384-1440, nos decía que el purgatorio no es nada más que otra sección del infierno, el cual está dividido en varias partes. Y de hecho, la diferencia esencial que hay en el uno y el otro es que en el purgatorio yo sé que me salvé. Y en el purgatorio yo sé y tengo la esperanza de que me voy a ir al cielo. En cambio, en el infierno, así sufra lo mismo que en el purgatorio, perdí la esperanza. Y esa pena moral es demoledora. Porque la esperanza de saber que nos vamos a salvar y vamos a ver a Dios cara a cara, nos ayuda a sobrellevar todo. No tenerla es tremenda. Al Padre Pío le dijo, un día el Padre Pío le dijo, ¿a quién? A Clonice Morcaldi, gracias a quien tenemos estas reliquias, estos cabellos, esta hija espiritual. Hija mía, en ciertos lugares del purgatorio es como el infierno. Claro, la diferencia que yo sé que me salvé y los otros no. En otra ocasión, otra alma le preguntó, Padre, dime alguna idea del purgatorio. Él respondió, hija mía, las almas del purgatorio quisieran por sí mismas precipitarse en el pozo del fuego terrenal, porque para ellas serían como un pozo de agua fría. Y no es el Dante que escribe en una poesía. Padre Pío, que batallaba contra Satanás y sabía lo que era eso. En tercer lugar, ¿cómo hacemos para disminuir las penas? Bueno, ya hemos ido hablando. Las almas que están en el purgatorio están seguras de su salvación, pero sin embargo no pueden merecer, ya no pueden seguir obrando para ganar méritos. Ya está, donde cayó el árbol, ahí cayó. Las almas ya no pueden merecer, sino que pasivamente pueden solo recibir. Pueden ser aliviadas por los vivos, mediante los sufragios, las satisfacciones, limosnas y sobre todo por el santo sacrificio de la misa, como las indulgencias. Así pues, la imitación de Cristo, Tomás de Kempis, su autor, afirmaba que debemos recordar siempre a los queridos difuntos con la oración y las buenas obras. Y en el libro de los Macabeos leemos, el noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado,
ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre los hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo el orar por los difuntos. Y termina este pasaje de los Macabeos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados de sus pecados. Si estaban condenados, estaban condenados. Pero mandó Judas Macabeo un dinero para que le fuera redimido, que le fuera perdonado el pecado a estos que estaban muertos. ¿Y dónde estaban? Lógicamente en el purgatorio. Y los protestantes, como no tienen la fe sobrenatural, aunque hablan de objetos de la fe, porque hablarán de la Biblia, hablarán de Jesús y de sus milagros, al no tener la fe, claro, se quedan con la luz natural. Y entonces, si no está explícitamente claro, no lo creemos. Bueno, no son la religión verdadera. Doctrina, existencia, esencia y sufragio. Vamos al Padre Pío y las ánimas. Recuerdos de su niñez. Recuerdo del día 2 de noviembre de todos los difuntos. ¿Qué recordaba el Padre Pío? ¿Qué escribió en su diario? Él tenía una gran devoción por las almas del purgatorio. Unos meses antes de entrar en el convento de los capuchinos, con sus 15 años, va a escribir esto en su diario personal. Escasamente han pasado 6 días que las escuelas reabrieron sus puertas, cuando el maestro dio 2 días libres por las fiestas solemnes de todos los santos y de los fieles difuntos. Por lo que no tuve que ir a la escuela en la mañana del día de todos los difuntos, no me desperté hasta después de un tiempo, como era mi costumbre. Cuando me desperté, inmediatamente me vestí y mientras decía mis oraciones, noté que sonó la campana. Rápidamente me dirigí a la iglesia para oír la Santa Misa y después mi madre y yo fuimos al cementerio. Cuando llegamos, entramos a la capillita y rezamos el Santo Rosario y el de Profundis, el Salmo por los difuntos, ¿no? Después fuimos al osario donde se colocan los huesos, en donde los restos de una mujer estaban aún casi intactos. Era una mujer muy pobre que no tenía lugar propio. Otras personas vinieron allí también con linternas en sus manos y cantaron hermosos himnos que sacaron lágrimas de mis ojos. Cuando salíamos, vi a una jovencita que vestía de luto y colocó una corona de flores en la tumba de su madre al tiempo que lloraba. A corta distancia se encontraba una pobre mujer que lloraba por su querido hijo, quien había fallecido en tan solo 3 días por una enfermedad fulminante. Como ya era tarde, regresamos a casa, llenos de tristeza. 15 de abril 1902. El Padre Pío llegará al sacerdocio
Y ahora vendrá el ofrecimiento por las almas. Muy consciente nuestro santo capuchino del dogma de la comunión de los santos, por el cual compartimos todos los bienes espirituales, tanto internos, las virtudes, los méritos, como los externos, una misa, un rosario, una conferencia, una procesión. Entonces, a los pocos meses de haber recibido el orden sacerdotal, le va a manifestar a su director, el padre Benedetto de San Marco in Lamis, el deseo de interceder por ellas, tanto por las almas que estén vivas como las difuntas. Nos tenemos que ubicar, ordenación sacerdotal, 1910, 10 de agosto, San Lorenzo. El padre Benedetto no solamente en ese momento era el padre provincial, sino que también había sido su director espiritual y todavía lo seguía siendo. Después va a ser su confesor y director el padre Agustín. Pero mientras tanto acá, el padre Benedetto, el provincial, y ya conocía todo este proceso que ya venía trayendo este misterioso y tan virtuoso, ahora sacerdote capuchino. ¿Qué le escribe el padre Pío? 29 de noviembre de 1910, 3 meses de ordenado. Mi queridísimo padre, desde hace varios días me siento peor de salud. Acuérdense que va a tener que volver a su casa y se va a pasar 6 años en Pietrelcina. Y aquí en este periodo van a venir las grandes batallas continuas contra Satanás. La pérdida de esa salud, perdía la vista, la recuperaba, todo tan misterioso. Desde hace varios días me siento peor de salud. Lo que me atormenta de un modo especial es la tos y los dolores en el tórax. La tos es tan fuerte e insistente, más durante la noche, que poco me falta para que se me rompa el pecho y con frecuencia, por temor, voy repitiendo el acto de contrición. Padre Pío no sabía si iba a morir una noche. Finalmente, las guerras espirituales no cesan. Es más, se hacen cada vez más ásperas. El enemigo de nuestra salud está tan enojado, léase el demonio, que casi no me deja ni un momento en paz, haciéndome la guerra de varios modos. Deseo de parte de Jesús la gracia de estar libre de por temor que tengo de ofenderlo, y deseo que, queriéndome mortificar, me mortifique con dolores corporales, que los aceptaría de buen grado. Paciencia, sufro, es verdad, pero en ello me regocijo mucho, habiéndome usted asegurado que esto no es abandono de Dios, sino más bien exquisiteces de su finísimo amor. Espero que el Señor quiera aceptar mis sufrimientos en satisfacción por los innumerables disgustos que yo le he causado. En fin, ¿qué cosa es lo que sufro comparado con lo que merezco por mis pecados? Pero sea como fuere, a mí me basta saber que todo esto lo quiere Dios e igualmente soy feliz. Y ahora, Padre mío, voy a pedirle un permiso. Desde hace mucho tiempo siento en mí una necesidad, y es la de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y también por las almas del purgatorio. Como les decía hoy, ofrecerse por los pecadores y ofrecerse como víctima por las almas del purgatorio. Pero
va más. Este deseo fue creciendo cada vez más en mi corazón, tanto que ahora se ha vuelto, por decirlo así, una fuerte pasión. He hecho, es verdad, muchas veces este ofrecimiento al Señor, rogándole insistentemente derramar sobre mí, ¿qué cosa? Sino los castigos que están preparados para los pecadores y los castigos preparados para las almas purgantes, aún centuplicándolos sobre mí, a fin de que los pecadores se conviertan y se salven, a fin de que admita rápidamente en el paraíso a las almas del purgatorio. Pero quisiera ahora hacerle este ofrecimiento al Señor con su permiso. Me parece que lo quiere el propio Jesús. Estoy seguro de que usted no encontrará dificultad en concederme este permiso. Bendígame, oh Padre, y ore también por mí, suyo, Fray Pío. 3 meses de ordenado sacerdote. Y miren la calidad de su corazón sacerdotal. Centuplicar los sufrimientos para liberar a los pecadores y para aliviar a las ánimas. Veamos las luces que fue teniendo en la oración en segundo lugar y el celo por nuevas almas. Así fueron transcurriendo los años en Pietrelcina de convalecencia, en su pueblo natal. 3 años después, empezará a tener nuevas experiencias en la oración que lo desorientarán y que las referirá a su director espiritual para que las ilumine. Y el que hacía, él trataba de escribir y perdía la vista. Él trataba de escribir y la pluma no andaba. Escribía y se borroneaba. Escribía y mandaba la carta. Recibía la carta toda borroneada. Tiraba agua bendita y otra vez se armaban las letras. El diablo no quería esa relación con su director, que era muy inteligente, un gran hombre de Dios, el padre Benedetto, y que para el demonio era el gran obstáculo para trabajar libremente sobre el padre Pío. En una carta fechada 20 de diciembre de 2013, 3 años de padre ya tenía, ¿qué le dice? Mirad qué fenómeno curioso se va produciendo en mí desde hace un tiempo. En la oración me sucede olvidarme de rezar por los que se me recomienda, pero no por todos, o para quien tendría intención yo de rezar. Otras veces al revés. Me siento emocionado estando en oración a rezar en pro de quien jamás tuve la intención de rezar. Y lo que más maravilloso es, en favor de quien nunca conocí, ni tampoco vi, ni escuché, y jamás nadie me recomendó por medio de otros. Y tarde o temprano el Señor escucha siempre esta oración. Que el Señor te haga conocer el verdadero significado de este fenómeno tan nuevo y extraño, y si Dios quiere, puedas luego manifestármelo, pidiéndole que no me lo prives. Es decir, ya nuestro Señor le pedía que rezara por NN y se olvidaba de rezar, es decir, se olvidaba en lo que se diría la intención actual, pero estaba en la intención habitual de rezar por todos los demás. Esto le va a reiterar en otras correspondencias a su superior, del cual no se tiene noticia de si hubo o no respuesta de su parte. No obstante, el Padre Pío le va a reiterar su aflicción, incluso agregando en algunas circunstancias: cuando estoy con Jesús,
A veces me viene de pedirle cosas que jamás tuve en la mente, de pedirle por personas que jamás conocí, ni siquiera sentí hablar. Esta novedad le dará nuevas alas a su celo sacerdotal, dejándole como saldo en su alma ya no rezar ni pedir solo por los familiares, los conocidos, lo de su círculo o por las intenciones recibidas, sino por los más desconocidos, los más necesitados, ampliando su entorno apostólico que sería, con el transcurso de los años, sin fronteras. Un presagio del pedido de nuestra Madre de Fátima, que le va a hacer a los pastorcitos y con ellos al mundo entero, es mostrarles el infierno y la necesidad de salvar almas de los pecadores por la oración y por el sacrificio de aquellas que no tienen a nadie que rece ni se sacrifique por ellas. Una vez más, y visto bajo este aspecto, el Padre Pío es la encarnación, ya no bajo la piedad, sino también la encarnación bajo el sacrificio del mensaje de Fátima, con ese celo por las almas. Vamos a ver ahora sí, vamos a empezar a ver la interacción con las ánimas, que posiblemente sea lo que a ustedes más les interese. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién se le apareció? Vamos a ver, vamos a ver. Para mí fue de estas cosas maravillosas cuando anduve en San Giovanni Rotondo. Yo empecé a comprar libros, pero después dije, hay que llevar estos libros, me los tengo que llevar a Argentina, y cómo hago y en qué valija, y me quedan libros. Y dije, bueno, no importa, la providencia. La providencia, claro que existe, y cuando se fue un matrimonio amigo, ella ya seguramente estará en la gloria del Señor, ya la vino a buscar el buen Dios, y me dijeron, Pater, ¿qué quiere que le traigamos de San Giovanni Rotondo? Un libro que no pude comprar, así cual, sobre las almas del purgatorio. Por supuesto, fueron, clac, y me lo trajeron y ¡rac! Me lo devoré. Bien, y ahí empecé a descubrir estas cosas que no estaban en el común denominador de la bibliografía que por lo menos yo allá tenía a mi alcance. El Padre Pío fue famoso por las múltiples experiencias místicas durante la oración, a menudo atravesando el velo celestial desde la tierra, y aseguró que más almas de muertos, no lo digo yo, lo dice el Padre Pío, y ustedes saben lo que eran la turba multa y la cantidad de peregrinos. Vale, podrá ser una expresión, como que no, pero es de él. Más almas de muertos del purgatorio han subido a este convento que almas de vivos. Expresión, pero ¿qué cantidad de almas no han interactuado con él? Muchas veces las almas le solicitaban que se dijera una misa por ellas, destacando su valor e importancia, sin igual, claro está, y cómo puede reducir el tiempo que una persona pasa en el purgatorio antes de abrazar la gloria del paraíso. En una de estas experiencias, tuvo un encuentro inesperado con un alma del purgatorio. Y empezamos. Comenzaremos con un episodio anecdótico. He llamado así porque están estas apariciones catalogadas ya con subtítulos. El anciano de la chimenea. Mayo 1922. Ya estaba en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío declaró lo siguiente al obispo de Melfi
Su Excelencia Alberto Costa, y también al superior del convento, el padre en ese entonces Lorenzo de San Marcos, junto con 5 otros frailes. Uno de los 5 hermanos, fray Alberto d'Apolito de San Giovanni Rotondo, escribió el relato de la siguiente manera. ¿Vamos? Mientras estaba en el convento, en una tarde de invierno, después de una fuerte nevada, o sea, un frío de pingüinos, él estaba sentado junto a la chimenea una noche en la habitación, absorto en la oración, cuando un anciano vestido con una capa antigua, todavía usada por los campesinos del sur de Italia, se sentó junto a él. Respecto a este hombre, dice el Padre Pío, no me podía imaginar cómo podría haber entrado en el convento en ese momento de la noche, ya que todas las puertas estaban cerradas. Entonces le pregunté, ¿quién eres? ¿Qué quieres? El anciano le dijo, Padre Pío, soy Pietro di Mauro, hijo de Nicolás, apodado Precocco. Él continuó diciendo, yo morí en este convento el 18 de septiembre de 1908. Esto es 1922, el relato y la aparición. En la celda número 4, cuando todavía esto era un asilo de pobres. Una noche, mientras estaba en la cama, me quedé dormido con un cigarrillo encendido, el cual incendió el colchón y he muerto asfixiado y quemado. Todavía estoy en el purgatorio. Necesito una misa con el fin de ser liberado. Dios permitió que yo venga a pedirle a usted su ayuda. El Padre Pío consoló a la pobre alma diciéndole, tenga la seguridad de que mañana celebraré la Santa Misa por su liberación. Me levanté y acompañé hasta la puerta del convento para que pudiera salir. No me di cuenta en ese momento de que la puerta estaba cerrada con llave. Y si era un ánima, entraba como salió. Le abrí y me despedí de él. Imagínense aparte la realidad de la aparición. La luna iluminaba la plaza cubierta de nieve. Cuando yo ya no vi delante de mí, porque se había retirado, fui tomado por un sentimiento de miedo y cerré la puerta. Volví a entrar en la habitación de invitados y me sentía débil. Unos días más tarde, el Padre Pío también contó la historia al Padre Paulino y los dos decidieron ir a la ciudad, donde miraron las estadísticas vitales para el año 1908 y encontraron efectivamente que el 18 de septiembre de ese año, un tal Pietro di Mauro había de hecho muerto de quemaduras y asfixia en la habitación número 4 en el convento, entonces utilizado como un hogar para personas sin techo. Todo quedó confirmado. Así pues, el Padre Pío celebró una misa por el descanso eterno del anciano. Pero esta no fue la única aparición en el del purgatorio. Nos vamos a encontrar con aquella que se llama
los soldados gritando en la iglesia. Una tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la cena y estando el convento cerrado, los frailes escucharon unas voces provenientes del interior de la entrada de la capilla que gritaban: ¡Viva el Padre Pío! El superior, en aquel entonces el padre Rafael, llamó al fraile portero, que en aquel entonces era fray Gerardo, y le encargó que descendiera y mirara qué era todo aquello que estaba sucediendo en torno a la puerta de ingreso y que le pidiera a las personas que habían logrado entrar que se fueran. Que por otro lado, flaco favor, porque empezaron a gritar por el Padre Pío, tiene que bajar, disuadirlos, convencerlos, que lo esperen hasta el día de mañana, no se quieren ir, y empiezan los forcejeos. O sea, el superior hizo lo que tiene que hacer. Y el pobre fraile tuvo lo que tenía que hacer, pero me imagino que el superior habrá dicho: oh, seguro que vuelve con problemas. Fray Gerardo obedeció, pero al bajar encontró todo en orden, todo a oscuras. Ahí no había nadie. La puerta bien cerrada con la doble barra de hierro. El superior se lo agradeció, pero sin entender lo sucedido, motivo por el cual dejó pasar la noche y al día siguiente fue a consultar al Padre Pío. Este, sin darle mucha importancia, con mucha calma y como algo normal, le respondió diciéndole: esas voces eran de soldados muertos en la guerra que venían a agradecer las oraciones que él había hecho por ellos. Tercero, la simultaneidad de los tiempos. Pasado este episodio, finales de 1949, un doctor muy llegado al Padre Pío recibió una carta de una señora cuya hija estaba gravemente enferma. La niña, cuya salud era excelente en un tiempo, ahora estaba reducida a huesos y piel, y parecía que no había medios humanos para salvarla. La niña fue encomendada a las oraciones del Padre Pío por su mamá, y ella también le imploró su bendición. Esa misma noche que el doctor recibió la carta, fue a ver al Padre Pío y le dijo: Padre, traigo una carta para dársela. El Padre Pío respondió: ¿me la puedes leer en alguna otra ocasión? Ahora no tengo tiempo. Imagínese. ¿Qué? No, está bien, dijo que no, listo. Pero esa carta, evidentemente, no estaba destinada a ser leída en ese momento. En pocas horas el doctor tenía que salir de San Giovanni Rotondo para atender asuntos urgentes de familia. Y cuando regresó, encontró la carta en la mesita de la sala de operación. Pobre señora, pensó, realmente tengo que hablar con el Padre Pío esta misma noche. De hecho, tomó coraje y esa misma noche el doctor estuvo en la celda del Padre Pío, sentado en su camita. Y él se encargó de leerle la conmovedora carta de esa mamá por la hija y le preguntó: Padre, ¿qué debo decirle? ¿Cómo le contestaré? Fiat, respondió el padre. ¿Qué? Le dijo. Dije fiat, es decir, hágase tu voluntad.
imagínense si le pone hágase la voluntad. Sí, está esperando algo más del Padre Pío. Y él también está esperando algo más del Padre Pío. El relator de esto agrega: déjenme aclararles que la pobre niña estaba al borde de la muerte cuando la carta fue escrita. El buen doctor sabía que ya había pasado algún tiempo desde que recibió la carta y quedó bastante perplejo por la respuesta del padre. Tal vez pensó que las oraciones en este estado ya tan avanzado de enfermedad no había nada que hacer, ya no se podía tener provecho alguno. Pero el Padre Pío entendió su disgusto y continuó: tú tal vez no sabes que todavía puedo orar por mi bisabuelo para que tenga una buena muerte. Para que tenga mi bisabuelo que ya murió una buena muerte. Pero él murió hace muchos años, le responde el doctor italiano. ¿Ma qué? Y el Padre Pío dice: te agarré. Sí, también lo sé, pero aún así puedo orar para que ella tenga una buena muerte. Otra vez el verbo, para que tenga, subjuntivo. No para que haya tenido, para que tenga. Déjame explicarte esto por medio de un ejemplo. Y esto hay que grabarlo, porque esto nos va y nos puede ayudar muchísimo en la vida interior. Continúa el Padre Pío. Ambos morimos. Y afortunadamente, por medio de la bondad y misericordia del Señor, estamos obligados a permanecer los dos en el purgatorio por 100 años. Durante estos años, nadie nos recuerda, nadie reza un requiem, nadie manda a decir una misa por la liberación de nuestras almas. Imagino al doctor cómo estaría, 100 años en el purgatorio. Los 100 años pasan. Alguien piensa en el Padre Pío, dice él, ¿no? De sí, que murió hace ya 100 años. Y alguien se acuerda del doctor y le manda a decir algunas misas. ¿Qué dirías tú de esto? El médico contestó: diría que es regreso al pasado. No, le respondió el padre mordazmente. No es regreso al pasado, como tú dices. Para el Señor, el pasado no existe. El futuro tampoco. Para el Señor, todo es un eterno presente. Esas oraciones ya han sido tomadas en cuenta, por lo cual te repito que aún ahora puedo orar por una muerte feliz de mi bisabuelo. La conversación terminó aquí y el doctor regresó a su casa, en donde su esposa le mostró una carta que acababa de llegar. Era la mamá de la niña enferma, la niña de quien hacía poco había hablado con el Padre Pío. Le agradecía con palabras conmovedoras porque su hija había empezado a mejorar. Cuando la carta le fue mostrada al Padre Pío, sonrió y dijo: Fiat. ¿Realmente piensas que el Señor necesita de tu burocracia? ¿Que alguien tiene que pedir una gracia a favor en un pedazo de papel y llevársela al Padre Pío? Continúa:
esta es la historia que verdaderamente nos ilustra mucho, comenta el padre Alessandro Parente. Hay una moraleja muy importante aquí, y es esta, que debemos orar siempre por los difuntos, aun por aquellos que han muerto hace muchos años, porque para Dios no hay ni pasado ni futuro, sino que todo es un eterno presente. De modo tal que esto nos debe ayudar, antes de seguir con otros casos, a cuando recemos por nuestros difuntos, tener en cuenta esta realidad. Porque Dios, que está afuera del tiempo, que es atemporal, así como nos redimió antes de que nosotros existiéramos en el tiempo, ya nos vio nuestros pecados y por ellos expió, y de esa manera nos redimió hace 2000 años temporalmente atrás. Así Dios, como está fuera del tiempo, Él va a ver todo lo que nosotros, por ejemplo, en esta materia, hagamos. Nuestro bisabuelo murió. Y uno dice, ay, murió, ¿cómo habrá muerto? Habrán rezado por él. Pero cuando ese bisabuelo murió, al momento de la sentencia de él, nuestro Señor no le dio una sentencia y después, a medida que a algún otro se le ocurre rezar, le empieza a disminuir el tiempo. Porque eso es una vista muy humana. Entonces, si es otro rosario, tenés otro rosario, te bajo un poquito. Hay una misa, te bajo un poquito más. No, Señor, eso es muy humano, muy nuestro. Dios vio todo lo que se iba a hacer y rezar por ese bisabuelo mío. Y cuando llegó el momento de la sentencia, cuando él murió, tuvo en cuenta todo lo que se iba a hacer y entonces ahí le aplica el juicio particular, le aplica la sentencia. Yo, bajo este aspecto, yo puedo rezar por la buena muerte de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, que Dios los ha venido a buscar. ¿Puedo rezar? Claro que sí, por el descanso eterno, por la buena muerte, porque cuando mi padre y mi madre murieron, Dios miró lo que uno como sacerdote y el resto de mis hermanos y el resto de los fieles cristianos iban a rezar por ellos. Nosotros no sabemos cuánta vida tengo. Lo que yo tengo que hacer es seguir rezando para que ese momento de la muerte de mi padre y de mi madre haya sido tan benigno por la cantidad de oraciones que yo estoy haciendo. Pero no es que se le empiece a liberar el purgatorio de ahora con lo que yo rezo, sino que ya nuestro Señor vio y en ese momento aplicó. Y yo ayudé a que mi padre y mi madre hayan podido tener una mejor muerte en razón de la cantidad de oraciones que yo haga. Padre Pío, ese norte espiritual que tenemos y que va y que se apoya en la atemporalidad de Dios, de nuestro Señor, por la cual y por la misma expió desde Adán hasta que vendrá, vaya a saber cuándo. Todo fue un continuo presente. Todo es un continuo presente. Y en ese continuo presente aplica. Bueno, acá entramos en un tema que tal vez alguno hace, ¿en serio? Titulado La irreverencia en el altar. No, pero no vamos a hablar de un baile carismático, no vamos a ese extremo, No. El Padre Pío
le dijo a Fray Alberto en una ocasión, le contó una aparición de un alma del purgatorio, que también fue en esta época. ¿Cuál es el relato? Una noche, cuando estaba absorto en la oración en el coro de la pequeña iglesia, esto escribe el padre, le dice el Padre Pío, fui sacudido y perturbado por el sonido de pasos, velas y jarrones de flores que se movían en el altar mayor. Pensé que alguien debía estar allí y grité, ¿quién es? Nadie respondió. Padre Pío, volviendo a la oración, me molestaron de nuevo los mismos ruidos. De hecho, esta vez tuve la impresión de que una de las velas que estaba frente de la imagen de Nuestra Señora de la Gracia se había caído. Con ganas de ver lo que estaba sucediendo en el altar, o con ganas de estrangular al que estaba molestando, con ganas de ver, dice él, porque era un santo, lo que estaba sucediendo en el altar, me puse de pie. Me acerqué a la reja y vi, ¿qué vi? Y vi a la sombra de la luz de la lámpara del Santísimo un hermano joven haciendo un poco de limpieza. Yo pensé que él era el padre Leone, que estaba reestructurando el altar. Y como ya era la hora de la cena, el padre Pío tenía un permiso para no cenar, me acerqué a él y le dije, Padre Leone, vaya a cenar, no es tiempo para desempolvar y reparar el altar. Fíjense el modo, ¿no? Así nada más. Pero una voz que no era la voz del padre Leone me contestó, yo no soy el padre Leone. ¿Y quién es usted? Le pregunté. Yo soy un hermano suyo, un hermano en religión, ¿no? Que hice el noviciado aquí. Mi misión era limpiar el altar durante el año de noviciado. Desgraciadamente, en todo ese tiempo, yo no reverencié a Jesús sacramentado, el Dios Todopoderoso, como debía haberlo hecho, mientras pasaba delante del altar, causando gran aflicción al sacramento santo por mi reverencia, puesto que el Señor se encontraba en el sagrario para ser honrado, alabado y adorado. Por este serio descuido, yo estoy todavía en el purgatorio. Ahora, Dios, por su misericordia infinita, me envió aquí para que usted, escuchen esto, me envió aquí Dios para que usted decida el tiempo desde cuando yo podré disfrutar del paraíso y para que usted cuide de mí. El Padre Pío determinante de la entrada del alma en el cielo. Escribe el Padre Pío, yo creí haber sido generoso con esa alma en sufrimiento, por lo que exclamé, usted estará mañana por la mañana en el paraíso, cuando yo celebre la Santa Misa. Miren, ¿no? El poder que Dios le concedió al Padre Pío. Esta alma lloró. Cruel de mí, fui malvado. ¿Qué malvado fui? Entonces lloró y desapareció.
Y concluye el relato del Padre Pío. Él apenado, esa queja me produjo una herida tan profunda en el corazón, la cual he sentido y sentiré durante toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo habría podido enviar esa alma inmediatamente al cielo, pero yo lo condené a permanecer una noche más en las llamas del purgatorio. Creo que tenemos, con esto, no hace falta seguir trayendo ejemplos para ver lo que fue la realidad de estas ánimas en torno del Padre Pío, las confesiones que hicieron estas almas y la injerencia y el poder que Dios le concedió al Padre Pío para con ellas. Como conclusión, les diría, quiera Dios que esta charla les pueda producir en sus almas como dos movimientos. Por un lado, que nos estimule a obrar siempre a nosotros, hoy que tenemos vida, lo más perfecto, lo más virtuoso. ¿Para qué? Para poder evitarlo el día de mañana cuando suceda la muerte. Dios desea que de la tierra, después de este valle de lágrimas, podamos entrar en el cielo. Y Dios se ve con las manos colocadas en la cara de pena decir, con todo lo que han tenido, con mi muerte, con los sacramentos, con la oración, con las indulgencias, con las bendiciones, con todo, se han querido agarrar, apegar al pecado, y no hay más remedio para que puedan entrar en el cielo que lavar esas vestiduras nupciales. Entonces, estimularnos a lo mejor, a la vida cristiana. Y como les decía el domingo, en la fiesta de Cristo Rey, la unión a nuestro Señor nos provoca una unidad interior. Esa unidad nos deja paz, nos hace amigos de Él, a no tenerle miedo y a que Cristo reine en nuestras almas. De eso se trata. No hacemos esto, nos dividimos, no estamos en paz, no estamos en amistad con Dios, y de yapa, de suerte, de aquí yapa no se dice ñapa, ¿no? Encima tampoco, bueno, como sobreañadido el purgatorio. En segundo lugar, que crezcan las alas de nuestras almas y aumente el celo por aliviarlas, por acortarles el purgatorio, sin pensar en los hechos como un mero pasado, sino siempre de presente, ofreciendo oraciones, sacrificios, limosnas, misas, indulgencias, visitando a los fieles difuntos en los cementerios, particularmente en este mes de noviembre que la Iglesia les dedica, apoyados en la comunión de los santos. Y así pues, cuando reciban ahora la bendición con las reliquias de sus cabellos, como siempre les digo, más allá de sus intenciones personales, aprovechen para pedirle al Padre Pío que interceda por las almas del purgatorio, sobre todo por las almas que son de su familia. Pasamos directamente a la capilla para recibir la bendición.